Entrevista. ...8:22, ingresamos en Zona de Entrevista aquí en la primera mañana de la 70 Universal. Ya estuvimos intercambiando, no hay nada más de lindo que la previa, porque uno va viendo cómo está el clima, se va afinando la viola con el invitado, ¿no? Hablamos de todo, todavía no hablamos de fútbol, pero hablamos de todo un poco, con el senador Mario Vergara. ¿Cómo le va a Vergara? ¿Ronco? Afónico, peor afónico. Que el Ronco López, peor. Sí, pero no es por gritar los goles de Peñarol, precisamente. Lo que pasa es que sí, pero hay goles de Peñarol para gritar Vergara Ronco. Últimamente hay. Sí, Hubo una sequía que se terminó, pero ojalá que ahora hay. Hoy puede gritar los de Nacional. Yo, mira, he ido madurando a lo largo de mi vida y ya quiero que los cuadros uruguayos en el exterior les vaya bien. Así que no te diría si grito y gol, capaz que no. Pero quiero que le vaya bien. ¿Se imaginó alguna vez cuando empezó a hacer política que iba a estar en el medio de dos titanes, quizá como son Cose y Orsi, tratando de que un frente amplismo del medio tenga vida, nazca, se pueda parir un frente amplismo de centro? La verdad que yo nunca me generé expectativa en términos de qué iba a hacer con mi vida profesional, institucional, política, sino que la vida fue avanzando, ¿no? Tampoco nunca me imaginé ser ministro de Economía o presidente del Banco Central. Y lo fue. Y lo fui. Y bueno, y puede volver a hacerlo, como decía la famosa frase de la política uruguaya. y senador, obviamente, senador de la República. Todas cosas muy, muy gratificantes y que me llenan de orgullo, sin duda. Y ser parte, creo yo, a esta altura de esta nueva estructura de liderazgos que se va conformando en el Frente Amplio, también me resulta muy gratificante, representando un espacio que lleva el nombre ni más ni menos que del general Sereñi, que hace 2 días se cumplieron 19 años de su fallecimiento. Y bueno, es una gratificación, es un orgullo y sobre todo nos llena de compromiso, de seguir dando la batalla, porque estamos convencidos que el fortalecimiento del espacio sereñista le hace bien al Frente Amplio en el sentido político, en el equilibrio interno y también en la contribución a un nuevo triunfo del Frente Amplio. Equilibrio político frente a una fuerza mayoritaria como es el Partido Comunista y una fuerza que lo fue y sigue siéndolo como es el MPP. Bueno, en la elección interna del Frente de diciembre del 21, los 3 espacios más votados fueron el del Partido Comunista, el MPP y convocatoria sereñista, con cantidad de votos muy cercana. Fue 23, 21, 18, con lo cual casi paridad. Casi paridad. Bastante. Pero hay otros espacios, como el sí. espacio también del Partido Socialista y demás, que bueno, reflejan la diversidad del Frente Amplio, que la tuvo toda la vida. Pero Vergara, en las encuestas no se ve una diferencia de 2 candidatos, por lo menos en estas encuestas, y usted y Lima un poco más atrás. Así es. Bueno, eso está abierto, falta casi 1 año para la interna, y bueno, estamos nosotros recién en la etapa de lanzamiento, si se quiere, de lo que va a ser la campaña hacia la interna. ¿Vergara con su perfil irá en busca de los votantes que tuvo Talvi, como se ha dicho? Sobre todo en el espacio de la elección nacional, sí, claro. Cuando los analistas políticos evaluaron la pérdida del Frente Amplio en 2019, en general coincidían en que había 2 grandes bloques en donde el Frente Amplio perdió caudal electoral. Uno de ellos, el centro político, las capas medias, ciertos sectores profesionales, ciertos sectores de trabajadores que se vieron seducidos por el mensaje de Talvi y del wilsonismo. Hoy Talvi está fuera de la Troya. El wilsonismo es un espacio cada vez más pequeño dentro del Partido Nacional. No me mire que se le va a enojar el gordo grande. Ya se me han enojado, pero hay una realidad. Alianza Nacional, que es el espacio más representativo del wilsonismo,
hoy está apoyando a la candidata herrerista. Más muestra que eso, de que el wilsonismo ha perdido espacio dentro del Partido Nacional, me parece que es muy claro. Y, Pero ni que hablar que esos eran sectores que quizá antes apoyaban a los espacios sereñistas dentro del frente. O sea que nosotros tenemos una enorme responsabilidad y oportunidad para ir al diálogo con esa parte de la sociedad y volver a convencer, a enamorar, volver a mostrar por qué el Frente Amplio tiene que ser la alternativa de gobierno para pasar la el próximo interna, gobierno. ¿iría como vicepresidente si se lo proponen, como compañero de fórmula? Sí, porque además entiendo que el Frente Amplio va a poner esa condición a la hora de avalar las precandidaturas. En el Congreso de diciembre, el Frente hace básicamente dos cosas. Aprueba el programa que va a poner a consideración de la ciudadanía en el proceso electoral y avala a los compañeros y compañeras que pretendemos ser precandidatos en la interna. Y creo que aprendiendo lecciones de la instancia anterior, de que hay procesos que no debemos repetir, una de las condiciones... ¿Cómo costó eso? Sí, Carísimo. No se hizo bien, sin duda. No, salió carísimo, sí. ¿Pero no hay fórmula paritaria? Sí, la fórmula debe ser paritaria. Pero creo que una de las condiciones que el Frente nos va a poner es que vamos a estar a disposición de lo que el Frente Amplio, en diálogo con quien resulte candidato o candidata, tenga para definir la fórmula. Lo cual me parece bien. Me parece bien en los dos sentidos. Uno, en la obligación que tomamos los precandidatos, porque de última estamos ahí porque el Frente Amplio nos coloca ahí. Y en segundo lugar, porque yo creo que está bien que la fórmula esté integrada por gente que se ha expuesto y ha transitado el país entero y ha recorrido los 19 departamentos. Es algo que políticamente corresponde. Vergara, vuelvo para atrás. Hablamos de la seducción que generó Talvi y los sectores wilsonistas en ese electorado que usted está señalando que va a buscar ahora. Pero cuando se habla de seducción también se habla de alguien que seduce, pero alguien que pierde el interés que tenía en lo que estaba votando. Y de alguna manera Talvi logró entrar en ese sector, pero porque algunos ya no estaban con el Frente Amplio o no pensaban o se sentían perjudicados. Usted no es nuevo en la política, integró esos gobiernos anteriores del Frente Amplio. ¿Por qué ahora esos votantes volverían y de qué manera lo que se hizo antes no se va a volver a hacer para volver a tener esos votantes? Hay varias cosas. Una es mérito nuestro y otra es de mérito del actual gobierno. Creo que el mérito nuestro es que después de haber perdido hicimos un profundo proceso de autocrítica. Y hoy somos capaces de reconocer que hubo cosas que no las hicimos bien. Yo reivindico lo hecho en general por los 15 años de gobierno del Frente. Todos los indicadores muestran que el Frente Amplio dejó un país mejor del que tomó, en bienestar, en equidad, en derechos. Pero no todo lo hicimos bien, no todo lo comunicamos bien, no siempre nos relacionamos bien con la sociedad, sobre todo en la última etapa, y creo que ese proceso de autocrítica nos está enseñando. ¿Tiene algún elemento donde el Frente no haya hecho las cosas bien que usted pueda tildar? Educación, por ejemplo, seguridad. En educación se debieron hacer más cosas, sin duda. En seguridad, yo creo que ahí tengo más matices. Yo creo que sí se podían haber hecho cosas distintas. El Frente no tuvo una única estrategia durante todo el tiempo. Sin duda el enfoque inicial, cuando José Díaz era ministro, era uno, cuando después toma Bonomi es otro. Pero también ese fue un tema que se tomó como caballito de batalla en la disputa electoral. Sí, también es verdad que el tema de seguridad, y como otros temas, ¿Qué le voy a decir a usted? Adquiere el expertise después de 3, 4 años. Uno no asume con el expertise. Es un proceso en el mundo. La penetración del narco, cómo impacta eso en el delito, en la degradación social. Lo multicausal cultural, que tiene que ver con la pobreza, con lo infantil, la posterior reinserción. Y no hay experiencias que hayan eliminado o que hayan
reducido significativamente el delito. Por eso es que eso no debería ser caballito de batalla, no debió ser en la elección anterior, y yo como Frente Amplista, ahora que está en la oposición, digo que tampoco debería ser objeto de juego de política menor. Sí. Nosotros podemos tener una visión discrepante con la estrategia de seguridad que tiene el actual gobierno, sí, claro. Pero de ahí a caricaturizarlo, la vez anterior, cualquier cosa que pasara en la sociedad terminaba con renunciaba o no. Renunciaba o no, me escrito en los puentes, fue terrible. Claro, perdía Peñarol, renunciaba o no. Sí, pero en economía, porque una de las cosas que todavía el gobierno hoy, a 4 años después, dice el país que nos dejaron, con un déficit fiscal, no sé, en economía. ¿Usted también pondría algún tilde ahí en algunos aspectos de la economía? Sí, hubo aspectos que no logramos resolver, temas vinculados al endeudamiento de la gente, que no era un tema grave, pero que podíamos haber ayudado un poco más. Temas que tienen que ver con cómo se resolvió, por ejemplo, el tema de los cincuentones, que yo creo que no se hizo de buena manera. En fin, hay varios temas, saliéndome un poquito de la economía, el tema Fuerzas Armadas. No tuvimos una estrategia clara del rol, la visión y el relacionamiento con las Fuerzas Armadas. No hicimos una buena reforma de la caja militar, no hicimos una buena ley orgánica militar. ¿No son demasiadas cosas? Pero se hicieron muchas más. El país que recibimos tenía 40% de pobreza y terminó con menos de 9%. Nunca habíamos tenido un número de personas trabajando y formalizadas desde que desde antes de la dictadura. O sea, hubo aumento del salario real de más del 50%, aumento de las pasividades de más del 50%, una mejora en la equidad muy importante, la atención a sectores vulnerables, en fin. Algunas reformas, la salud, algunas cosas que se hicieron. Sí, se ve. Pendiente puede haber sido la reforma del sistema jubilatorio. No creo que tanto, porque, por ejemplo, hubo 4 reformas de las cajas durante los gobiernos del Frente. Se reformó la caja policial, la caja bancaria, la caja militar, para mi gusto una reforma muy tibia, y la caja notarial. Y además hubo un montón de otras leyes vinculadas a la seguridad social. El derechos a los artistas, al servicio doméstico, a trabajadores rurales, la famosa flexibilización que permitió jubilarse a mucha gente que le faltaban muy pocos años de aportación. ¿Pero no había urgencia de cambiar la reforma como planteó este gobierno en esta ley que se aprobó? Y en 2008-2010, ¿no? Usted ve los panoramas del déficit del sistema y no eran ni por asomo los que después comienzan a ser. Pero se preveía, se podían. Sí, claro. Pero en el último gobierno. Ese es el tipo de reforma que se encara cuando la realidad te la manda. Porque no es una reforma sexy para ningún gobierno ni para ningún sistema político. Sexy. Muy bueno. Pero ¿no? el presidente de la calle Pou, mirándole a los ojos en el almuerzo de ADM a Yamandu Borges y a Fernando Pereira, dijo, bueno, ustedes me tienen que agradecer que la reforma la vota este gobierno y no ustedes, y no se la dejo a ustedes. No, me pareció una chicanita menor. No, conceptualmente no está diciendo nada. No, porque para empezar los efectos de esta reforma vienen dentro de 15 años. Así que, en todo caso, para el gobierno que viene prácticamente no hay impactos. Pero alguno la tiene que hacer. Alguno la tenía que hacer. Algún gobierno la tenía que hacer, ¿no? Nosotros teníamos una actitud positiva. Habíamos planteado que una reforma era necesaria. No esta, que es muy injusta, porque a los únicos que les exige un mayor esfuerzo es a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Y usted qué opina? ¿Van a estar de acuerdo si el PIT-CNT comienza la recolección de firmas? ¿El Frente Amplio tendría que unirse? ¿O si gana el gobierno del Frente, ahí se podrían tocar algunas cosas que están? Yo creo que está claro que el Frente, cuando gane el gobierno, ya dijo que iba a plantear un gran diálogo nacional sobre el tema, porque evidentemente hay cosas de esta reforma para revisar, sin duda.
¿Por dónde empezaría? Algunas, empiezo por los que tienen impacto inmediato, que son sobre todo en dos temas: las pensiones por viudez y la asistencia a las personas con discapacidad, que no mueven la aguja desde el punto de vista financiero, y el gobierno por alguna razón se encaprichó en que ahí hubiera un recorte importante en sectores que para nosotros son vulnerables. Que haya pensiones por discapacidad que van a ser 40% menores, es un golpe que no entendemos. Empezaría por esas cosas de efecto inmediato. Y después, en el marco del diálogo, ver que se revisa con más tiempo. Porque vuelvo a decir, el grueso de los impactos viene dentro de 10 o 15 años. No me contestó lo de las firmas. Porque no me dejó. Bien. No, está atento, vamos a decirle. Pero no la iba a eludir. Está bien, pero mientras Afónico y todo le voy a decir. Mientras usted respira, vamos a contar a los oyentes que el que está hablando es Mario Vergara, porque es irreconocible. Así Ronco López hoy. Por eso. Y como está el tema de la máscara, hoy no tiene máscara. Así que hoy está hablando con nosotros acá. Gonzalo Moreira. Por eso, pero es una voz irreconocible. ¿No? Ahora sí conteste la pregunta. Ahora sí. Nuestra postura en principio es que no sería conveniente ir a un proceso de plebiscito para instalar en la Constitución cuestiones que para nosotros no son de contenido constitucional. Nos parece que en la Constitución no deberíamos poner la edad mínima jubilatoria. Eso es algo de resorte de las políticas del área legislativa, ¿sí? O una jubilación mínima. Así como tampoco creo corresponde poner en la Constitución las tasas de interés, como pretende Cabildo Abierto. Tampoco. O sea, creo que a la Constitución hay que mirarla con seriedad institucional, y además creo que tampoco sería conveniente este proceso que va a ser polarizante. En plena campaña. En plena campaña electoral. Puede llegar a desviar ejes centrales de la campaña, en donde la gente tiene que resolver sobre el conjunto de la visión, de las políticas, de los bloques que estén en juego, y no estrictamente por un único tema. Yo le he escuchado a usted de que no, quizá no se ve en un tema económico en un gobierno futuro, diríamos, si en caso que no sea candidato del Frente Amplio y no sea presidente. Yo lo que he dicho, y lo vuelvo a decir, es que no nos visualicen meramente como el espacio que resuelve lo del área económica. Que no me etiqueten ahí, eso es lo que usted quiere decir. A ver, yo ahora en el Senado, y bueno, me habrán visto actuar, ¿no? Hemos estado en temas de seguridad, en temas de defensa, en temas de relaciones internacionales, en temas de inteligencia del Estado, en temas de transporte. Inteligencia del Estado, qué lindo. Qué lindo. A Danilo Astori lo vieron un poco en ese lugar. A Danilo Astori en los 15 años de gobierno lo vieron en ese lugar. Danilo era otra etapa del Frente Amplio, donde el Frente tenía que dar señal, no había gobernado antes. Entonces, cuando Tabaré dice Danilo va a ser el ministro, era una necesidad política. Una garantía. Que después dejó en claro por qué, ¿verdad? Porque creo que la gestión del astorismo, ¿sí? No quiere decir Astori Vergarismo. Está pidiendo que se lo diga. Ay, estoy ronco, ¿cómo se te ocurre? Vergara, hablando de campañas. Era una necesidad. Hoy no la es. ¿Dónde ve el Frente Amplio su mayor rival de los otros precandidatos? ¿En Delgado, con la sombra de la calle Pou, como se ha dicho muchas veces? ¿En Rafo o en alguno de los otros nombres que se manejan de los partidos de la coalición? Honestamente te digo, me preocupa definir la mejor fórmula para el Frente Amplio, el mejor proceso electoral que nos haga salir fortalecidos de la interna y todo el mundo atrás de la fórmula y el programa. Creo que el Frente tiene todas las chances para dar una gran competencia electoral, que tiene chances de volver a gobernar, porque la gente, vuelve un poco que me quedó colgada una pregunta anterior, el Frente va a enamorar en parte porque hay decepción de parte de esa ciudadanía con el gobierno. Las encuestas muestran una caída importante de la aprobación de gobierno comparado con un año y medio atrás. No del presidente, del gobierno. Bueno, pero del presidente también. El presidente está en órdenes del 45%.
Pero no es malo para esta etapa de gobierno, Pero comparado con otros. ¿No? Pero hace 1 año y medio era del 60 y pico. Sí, era O sea que deterioro era casi, Había pandemia también, ¿no? Deterioro. La pandemia unificó, ayudó ¿no? al La gobierno. pandemia unificó. A lo que voy es que hay un componente de decepción con este gobierno que defrauda. Prometió un montón de cosas y no cumple prácticamente. y pasaron un montón de cosas, ¿no? Por Un supuesto. montón de cosas Han que pasado están pasando todavía. Varias plagas. Si Delgado, sí. si Delgado y a encabeza la Y fórmula. a su vez la autocrítica que mencionaba hoy. Sí, sí. El Frente va a tener chance de ganar, no tiene la elección ganada. Pensar que el gobierno está derrotado sería un error Garrafal. sideral, garrafal. Y además le haría mal al Frente Amplio pensar que ya tenemos la elección ganada. Sería más o menos lo mismo por lo que perdieron. Exacto. Claro. Porque cuando das por ganada la elección, te despreocupas de eso y te dedicas a la pelea interna. Y eso nos hizo daño. Vergara, usted es profesor de facultad. ¿Qué Así materia es. da? Mirá, ahora se da una casualidad de que siendo senador Sí. no puedo ejercer el cargo claro. universitario en claro. modelar. Porque eso está en la Constitución. Sí. Paradójicamente podría dar clases en las universidades privadas, pero cuando se hizo la Constitución no existía. Y en otros cargos de gobierno sí fue profesor. Sí. Porque estaba en lugares que expresamente habilitaban la docencia. Está bien, pero usted está dando clase, póngale, ¿no? Ahora estoy dando Está dando un clase. curso Un curso. que no es con mi cargo de la universidad, sino con un curso aparte que se gestiona por la fundación de la facultad que opera el derecho privado de microeconomía bancaria. Ahí está, le pido que le ponga un puntaje a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, si fuera profesor. En el ¿Qué curso. diría? ¿En qué En el escala? curso. ¿En Si qué fuera escala? independiente y objetivo. En qué el curso. escala? ¿En qué escala? Del 1 al 10. Por rubro se lo propongo. Ajá, bien. En resultados, 5. Tan poquito. Promedio 5. El foco la ministra dijo, a mí júzguenme por 2 cosas, el déficit fiscal y la inflación. No veo resultados maravillosos en ninguna de las 2 cosas. Ella, la inflación, dice que el Banco Central... Después dijo que era un tema del Banco Central, cosa que es absurda. Bien. ¿Qué Obviamente más? el Banco Central. influye. En transparencia, 3. Porque hasta en el déficit fiscal, que hoy es malo, se dibujan un poquito algunas cosas. Legalmente, nadie dice que hay ilegalidad, Ujú. pero sí hay falta de transparencia. Porque hay muchos mecanismos que este gobierno está usando con mucha más intensidad que gobiernos anteriores, que hacen que la registración de una parte del gasto público se postergue para el futuro. Y en comunicación, 4. O sea que lo peor es la transparencia para usted. Yo creo que sí. ¿La regla Sí. fiscal qué le pareció? Que no es una regla. Es simplemente tener metas indicativas. La propia ley dice indicativas. Entonces no es regla. Ahora se movió un poquito. Corrieron el arco. Porque para este año se planteó un déficit estructural de 2,5. La falta de transparencia llega a que nadie sabe cómo el ministerio computa el déficit estructural, que se hablaba de 2,5. Ahora estiman que va a ser 2,7, entonces el ministerio cambia la meta a 2,7. Mueve el arco. No quiero que se me vaya sin hablar un poco más, ahondar o profundizar o sumergirnos un poco en política, Bien. ya que usted es un hombre que está llegando ahora a la política, porque usted viene de los números, de tener cargos en el Ejecutivo. No hay nada más Empezó- político que la Sí, política fiscal. Está bien, pero me El parece Ministerio que de Economía. me da la impresión, corríjame si me equivoco, usted se fue enamorando de la política en el decurso de su propio accionar en los últimos años. Bueno, no soy de hablar de mi vida privada. No, está bien. en cuanto al Está bien, enamoramiento. perfecto. Pero yo sí, hice política desde mi adolescencia, pero es cierto lo que usted dice. Mi perfil público estaba más como que asociado exactamente. a la gestión económica. ¿Cómo ve el desarrollo de las campañas, de las trincheras, de las cosas a las que estamos llegando? Con en política? preocupación. Porque yo lo quiero centrar en el nombre que usted aludió más de una vez acá, que es el general Sereñi, ¿no? Obviamente era una forma de mirar la Sí. política, sin duda. Sí. Quienes lo votaban y quienes no lo votaban lo entendían así. ¿Cómo mira usted eso que nos preocupa a todos? Con preocupación.
Creo que hay un proceso social que se traslada también a la política y que lamentablemente algunos agentes del mundo político alimentan en lugar de combatir, que es una lógica de polarización agresiva, a veces insultante, que proviene de las redes, que gente amparada en el anonimato, ¿verdad?, entiende que esa es la forma de convivir. Sereñi, yo compartía totalmente con Sereñi esa visión de que hay temas sobre los cuales tenemos que ser capaces de sentarnos alrededor de una mesa y tener alguna visión de mediano y largo plazo. Tenemos un sistema político bastante maduro. Tenemos un sistema político basado en el sistema de partidos políticos, lo cual da estabilidad. Vea lo que ha pasado casi en el resto de América Latina, donde los partidos se deterioraron y ha sido un desastre. Hay temas como el de la seguridad que hablábamos hoy. Tenemos que ser, en vez de usar como caballito de batalla electoral, hay que sentarse a hablar de seguridad con estatura, con altura, comprometiéndonos todos a no usarlo como un elemento de disputa política menor. Vergara, pero hay un plan de estrategia, ¿no? El Frente no la lleva. No votó, por eso. Increíblemente los escuché a los dos a la vez. Sí. Así que voy a contestarlo. Déjeme terminar primero la idea. Bien. Yo creo que los temas de seguridad no los va a resolver ni un gobierno ni un partido. Entonces no puede ser objeto de disputa de una elección a la otra. Y es un tema preocupante, es un tema que nos atraviesa a todos, a la gente que está en el mundo del delito, a los que viven alrededor y a toda la sociedad. El gobierno ahora ha hecho un viraje, un poco de viraje, que yo lo veo bien. Ha planteado algunas medidas asumiendo un fracaso, el fracaso de la política basada en represión, agregando una pata más de prevención, todavía soslayando la otra pata que es la de la rehabilitación. Pero ha habido un cierto viraje. El gobierno te lo muestra como fruto del éxito. Nadie ve el éxito en la materia. El tema es que si el gobierno tiende una mano para decir, conversemos sobre esto, pero con la otra mano te sigue dando palo, es difícil dialogar. La iniciativa que promueve Sanjurjo, yo creo que hay varias medidas ahí que el Frente debió apoyar. Es más, hubo algunas que las propuso el Frente Amplio. Yo creo que fue un error del Frente no apoyar. Algunas. Tener una cuestión actitudinal en el tema mismo. Ahora, cuando levanto también un poco la mira y veo la actitud política del ministerio, se entiende. O del ministro. Del ministro y algún jerarca más. Porque vos no podés decir, vení, vamos a conversar un rato a ver si encontramos algún punto de acuerdo. Y al día siguiente empiezan los garrotazos de vuelta. No es la actitud de diálogo no es solo poner un papel arriba de la mesa. ¿Qué medidas para usted quedaron por el camino que debió apoyar el Frente Amplio? No, creo que no sé si vale la pena entrar en lo concreto, pero vuelvo a decir, hay un bloque vinculado a la prevención que yo creo que era apoyable. El gobierno dice, bueno, capaz que no hay que basarse tanto en represión. Sin embargo, en la rendición de cuentas vuelve a haber artículos que aumentan penas. O sea, es contradictorio, ¿no? Vergara, se nos fue el tiempo. 3 minutos. Ya voló. Nos quedan 3 minutos. Usted habló de la palabra transparencia en relación a la ministra de Economía. Le voy a plantear 2 casos para que usted me resuma su posición. Uno de ellos fue actor directo en una denuncia presentada que está en la justicia, que es el tema Puerto. Sí. Es la denuncia de Catenacci. En 3 minutos querés el tema Puerto. En 3 minutos. Y la otra, el tema del día, que hace días que venimos con este tema, Marcet. Bien. ¿Son temas de transparencia que el gobierno fracasó? Sí. Bueno, y ni hablemos astesiano, ¿no? ¿No? Pero en el caso... Va a haber una novela, Ceciano, parece. Claro, hay capaz que transparentan la situación. Nos vamos a enterar de cosas. Si se hace en Netflix, capaz que son más transparentes. El asunto ahí es, en el puerto hubo un acuerdo que para enterarnos de la resolución del gobierno tuvimos que ir a la justicia
para que obligara al Poder Ejecutivo a que le diera a los legisladores la resolución de gobierno. Imagínense, la vocación de transparencia ahí faltó con aviso. Ese acuerdo es inconveniente para el país, viola la Constitución, viola leyes, viola procedimientos y hay delitos. El subsecretario de Transporte dijo todo, pero así, literalmente todo lo contrario. ¿Hay delitos? Sí, sentado ahí. Bueno, O sea, ¿hay delitos ¿Qué para delito ustedes? sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué no nos daban la resolución de Consejo de Ministros? Porque ahí se desnudaba que ese era un expediente vacío. Estaba el acuerdo, se resolvía el acuerdo y no había un solo informe, ni técnico, ni económico, ni jurídico, que fundamentara ni del puerto, ni del Ministerio de Transporte, ni de Presidencia. Vacío. Es el monumento al abuso de funciones. Es como decir, el puerto es mío y se lo doy a quien quiero. Ni un solo informe para tomar una decisión de darle un monopolio a una empresa privada por 60 años, ni más ni menos que en el puerto de Montevideo. Ahora, Tamaña sí. decisión, ni un solo informe. Ahora, Sati viene por ahí, ¿eh? Los informes que hay son negativos. Bueno, Vos estás vamos a- presentando 97 observaciones y ya dijo Y el bueno, ministro, lo vamos vamos a lo vamos estar a hacer atentos. igual, dijo. Vamos a estar atentos. No importa, lo vamos Hay a hacer que ver igual. el grado de observación y demás. Acá está claro que se tomó una decisión insólita, enorme, inconveniente, Y perjudicial para el Uruguay. perjudicial. Bueno, hasta los propios exportadores y la Cámara de Industria hoy están protestando por lo que ya habíamos adelantado que iba a pasar. Un monopolio te sube las tarifas. Usted Sí. hizo una interpelación y el tema Marcet En el caso Marcet. estuvo allí. Recuerdo que surgieron algunas voces críticas desde la interna del Frente Amplio, en algunos casos. Algunos lo hicieron público o algunos no lo No, quisieron hacer muy público público. Bueno, pero usted lo sintió. No me diga que no le llegó. De que algunos dijeron que quizás no fue tan dura como otras interpelaciones podían haber sido y que se picó después en la mitad de la interpelación cuando participaron otros Esos actores. son estilos de cada uno. Estilo Y yo cada los uno. respeto. Sin embargo, esa interpelación es la que más Es la que hay. consecuencias Es la que ha hay. traído. Es la que hay. Cayó la vicecanciller, empezó a desnudarse un montón de información Que todavía no terminó. que todavía no terminó. Hay 2 ministros citados a declarar por la justicia. Y el tema Marcet claramente nos está dejando bastante mal parados a nivel internacional. ¿No es el ¿Por qué momento no? de hacer otra? Porque ahora hay más información que allí. Bueno, nosotros Pasaron más hicimos- cosas que antes cuando usted le Sí, interpeló. bueno, pero para nosotros quedó claro en ese momento la responsabilidad política perdón, de la Cancillería y del Ministerio del Interior en haber enviado ese pasaporte de esa manera. El gobierno dice no teníamos más remedio porque había un decreto de Mujica. Falso. Había un decreto de Mujica que habilitaba hacerlo, pero no obligaba a hacerlo. Claro. Y en esas circunstancias especiales no había que haberlo hecho. Y se hizo además express. El envío fue express. Se demoraba una semana más y Marcet, no una semana, un poco más, y Marcet no salía de la cárcel en Dubái, cuando le caía la requisitoria internacional. Hoy Marcet está fugitivo de la justicia internacional porque pudo salir a tiempo de la cárcel de Dubái gracias a que el gobierno uruguayo le mandó express su pasaporte. Y un buen abogado también, ¿no? Así es, parte del tema fue la famosa reunión entre la vicecanciller y el abogado de Marcet. Ahora, el tema Marcet, obviamente, es preocupante en sí mismo. Nosotros ahí dijimos, los ministros tienen que dar un paso al costado. Nosotros no focalizamos ahí en cuestiones penales, como si en el puerto, que hicimos denuncias penales, sino en las responsabilidades políticas. Pero el fiscal de corte, el fiscal general, tomó la interpelación, esa misma interpelación, tomó la interpelación, se la dio al fiscal para que la analizara, y con esa información más la que fue surgiendo después, está hoy todo ese proceso en la órbita penal. Así que
creo que es la interpelación que más consecuencias políticas ha traído desde que estamos en este gobierno. ¿Cose tiene razón con la tasa de inflamables? Yo no lo sé, yo parto de la base que es parte de una gestión lógica de la Intendencia, porque tengo claro que la Intendenta de Montevideo no va a tomar medidas que no tengan sustento o que sean inconvenientes. Si se toma esa medida es porque se plantea la posibilidad y la necesidad de hacerlo. No estoy por dentro del proceso, es un resorte del gobierno departamental. Bien. Creo que es un tema igual muy menor, porque se habla de que en el precio de la nafta puede incidir en 20 centésimos y que se está poniendo en un tapete político mayor estrictamente por razones político-electorales. Bueno, si hoy se queda sin voz, podrá decir, fui a un programa de radio Sí. y no me dejaron ni tomar Estamos agua. pasados de con hora. inteligencia artificial o algo podrían, en lo que cuelguen podría ser ya Hay reformulado. 3 preguntas acá que dicen de color. ¿Vieron? El equipo de producción Dale. hace preguntas de color y usted se presta también a las preguntas de color. ¿Usted subiría una foto a Instagram como Sartori colocándose la banda presidencial? No, me lo tomo con más seriedad. Pero puso en inteligencia artificial Mario Vergara, porque Sartori dice que puso y le salió que era presidente. No. No usa Yo inteligencia. No lo he Bien. usado hasta el momento. A usted que le gusta la música, ¿con qué canción se define? The Show Must Go On de Queen, que es el show debe continuar. Siempre hay que dar pelea hasta en las circunstancias más adversas. Qué bueno. ¿Y si tiene que definir a los otros precandidatos? ¿Con alguna canción? Compañeros y compañeras. ¿Y alguna canción? Eh, ¿Yamandú? Está difícil. De color, pero difícil. Era la última. Este- Es la última. O empiezo por Carolina o por Andrés Lim. Los tres juntos. Ah, Ahora los es la tres, hora sí. de caminar del maravilloso gallego Manuel Capela, Aquí hay un homenaje. que ahora vamos a ver un homenaje en un sábado de agosto Sí. en el Teatro Solís. Gracias, Mario Vergara, un placer. Ha sido un Muchas gusto. gracias. Mantenete informado. 970universal.com. En SWAT creemos que un